Hoy, Señor, bienvenidos. Vamos a ir a la preciosa palabra de nuestro Señor, a la palabra del que vive y del que reina. Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119, bienvenidos a los que están de manera virtual en esta noche. Vamos a ir a la preciosa palabra del Señor. Salmo 119, verso 116. Verso 116. Dice esta preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Gracias, Padre. Añade bendiciones a esta tu palabra y habla con poder a cada uno de nuestras vidas. Iglesia preciosa, es tiempo de amar la palabra de Dios. Es tiempo de amar la palabra de Dios. Y esa es la reflexión de esta noche. Toma asiento, amada iglesia. Yo escuchaba ahorita en el tiempo de oración de coordinación que hablaban mucho de la palabra. Y yo pensaba, Señor, la coordinadora no sabe qué me diste tú, pero ella ya está hablando del tema. Y cuando salía de la casa para acá, el pastor me hablaba de la importancia de la palabra del Señor. Yo decía, oh Señor, definitivamente la reflexión de esta noche es en relación a tu palabra, a tu palabra. El ser humano escucha muchas palabras, el ser humano escucha muchas voces, lee muchas cosas y muchas son importantes, muchas son valiosas, pero hay otras que no. Pero por encima de todas las palabras que escuche y lee, el hombre debería tener siempre la palabra de Dios, que está escrita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y he observado por estos tiempos algunas consejerías que he tenido, que si hay algo con lo que el cristiano en particular está luchando es con leer la palabra de Dios, con escudriñarla, con examinarla. Se ha venido perdiendo la disciplina, el compromiso y el gusto, el deleite, el amor por la palabra del Señor. Y a veces la gente la lee, como digo yo, como si estuviera leyendo Condorito, que era una revista de hace 1000 años. De cualquier manera, y no permiten que esa palabra cumpla su propósito. Porque la palabra del Señor no se puede ni leer, ni escudriñar, ni estudiar de cualquier manera. Tiene que ser acompañada del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo tenemos que esforzarnos por permitir que ella trabaje en nosotros, porque es ella la que hace la obra. Aquí el salmista nos recuerda en este Salmo 119 algunas cosas que hace la palabra del Señor. Dice en el verso 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Si algo sustenta, sostiene a una persona, es la palabra de Dios. El hombre puede hablar, opinar, decir, pero solo la palabra de Dios tiene el poder de sustentar, de proveer, de sostener. Por eso el salmista dice, susténtame conforme a tu palabra. Por eso aquí la mayoría de oraciones que se hacen es con base a la palabra del Señor. Por eso casi todos los coordinadores en todo el tiempo de oración, los intercesores buscan palabra de Dios para orar por ella.
porque lo que Dios respalda es su palabra. Es su palabra. Dios no respalda palabra de hombre, ni imaginación de hombre, ni opiniones de hombre. Él respalda y sustenta a las personas es conforme a su palabra. Por eso el salmista dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Porque es la palabra de Dios la que da vida. Es la palabra de Dios la que da vida. Primero al espíritu, al alma de las personas. Pero aún da vida física. Y aún da vida emocional, vida financiera. La palabra del Señor es vida. Es vida. Pero para eso tenemos que hacer dos cosas. Uno, creerlo. Y dos, ponerlo por obra. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y hay personas, y cristianos en particular, que esa palabra parece que no les hiciera efecto. ¿Sabes por qué? Porque en su mente, en su corazón, en su alma, dudan de ella. La cuestionan y a veces son tan atrevidos que intentan evaluarla. Y la palabra del Señor está solo es para obedecerla, es para cumplirla, no para opinar al respecto de ella. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Una función primaria de la palabra del Señor es mantener a las personas en salvación. Porque una vez que una persona recibe a Cristo, permite que entre Cristo en su corazón, su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero una cosa es recibir a Cristo, recibir la salvación, y otra muy diferente es mantenerse en ella y cuidar esa salvación. Y nadie lo puede hacer si no está soportado en la palabra de Dios, que es la que nos enseña y es la que nos vivifica. Nos vivifica. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Los estatutos del Señor hacen parte de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Dice aquí el salmista, y me regocijaré siempre en tus estatutos, en tus mandamientos, en tus normas. Pregunta, ¿nos gozamos y nos regocijamos en los mandamientos, en los estatutos de Dios? ¿Nos alegramos en ellos? Yo quisiera decir que sí, pero la verdad es que no. Si con algo el ser humano pelea y cuestiona, es los mandamientos del Señor. No se goce en ellos, no se alegre en ellos, contiende con ellos, ¿por qué? ¿Para qué? No me parece, etcétera. Y la palabra del Señor dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre, siempre en tus estatutos. La parte de la palabra de Dios que son estatutos y mandamientos tienen que producir en ti y en mí gozo. Gozo, porque si no hay gozo, no los puede cumplir la persona. Si no hay deleite, no puede obedecerle a Dios. Por eso tenemos que amar toda la palabra, incluyendo sus mandamientos, sus estatutos, sus normas. Mira lo que dice un poquitito más adelante la palabra. Ahí mismo en el Salmo 119, en el verso 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Otra función importantísima de la palabra del Señor es ordenar los pasos. Ordenar los pasos de nosotros. Porque cuando una persona está sin Cristo, sin conocimiento de su palabra, su vida es desordenada. Sus pensamientos son desordenados. Sus pasos son desordenados. Por eso comete tantos errores.
por eso ofende a Dios, por eso se mete en tantos problemas. Pero cuando la persona recibe a Cristo y permite que esa palabra de Él trabaje dentro de él, la lee, la escudriña, la estudia, la repite, va a ordenar sus pasos, va a ordenar sus mandamientos, va a colocar todas las cosas en el orden de Dios. Por eso cuando tú leas palabra, hazlo cuidadosamente. Revisa una y otra vez. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de su palabra? ¿Y qué es lo que Él quiere ordenar en tu vida? Porque los seres humanos tenemos la grande tendencia a creer que estamos haciendo las cosas bien, ya que tenemos los pasos bien ordenados, ya que todo está bien. Pero cuando somos confrontados por esta palabra, cuando permitimos que esa palabra traspase la mente y el corazón, oh Dios, nos damos cuenta que hay tantas cosas que no están en orden, que hay tantas cosas en las cuales nos hemos equivocado. Porque de pronto hemos leído Biblia, pero lo hemos hecho ligeramente. De pronto la hemos leído, pero no la ponemos por obra. De pronto hay cosas que Dios nos ha hablado y sencillamente las hemos obviado. Señor, ayúdanos. Ordena mis pasos, ordena nuestros pasos con tu palabra. Y mira la consecuencia de ello, ¿no? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La iniquidad es cuando ya hay un pecado repetitivo, un gusto por el pecado, una maquinación en el pecado. Dice aquí, para que no se enseñoree de mí. Si tú y yo permitimos que esa palabra ordene nuestros pasos, jamás la iniquidad se va a enseñorear de aquel que toma la palabra en serio, de aquel que la pone por obra, de aquel que la escudriña, de aquel que permite que esa palabra penetre. Porque hay mucha gente que conoce Biblia, que sabe Biblia, que lee Biblia, pero que no permite que ella ordene sus pasos. Y leen, no mentirás, y sigue mintiendo. No hurtarás, y sigue hurtando. No dejando de congregarse, se sigue dejando de congregar. Entonces, como no está haciendo lo que dice esta palabra, la iniquidad se enseñorea en las personas. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cada vez que tú leas la palabra, es Dios el que te está hablando. Y ninguna palabra es casualidad. Ninguna. Cuando tú escudriñes y leas la Biblia, no pienses es para Juan, para Pedro, para María. No es para ti. Tú eres el que la estás leyendo. Es Dios el que te quiere hablar a ti. Quiero que vayamos más adelantico al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan. Y mira lo que dice en el capítulo 17, en el verso 17. Juan 17, 17. Mira esto. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice aquí, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la palabra del Señor. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, ¿cierto? Y la única manera que el Señor nos santifica es por su palabra. Bueno, no es la única manera, amén, Señor, es una de las maneras, porque a veces Dios tiene que permitir otras cosas fuertes en las vidas para santificarlos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando la palabra habla de santificarnos, está hablando de que nos quiere hacer más parecidos a Dios, más similares a Dios, más de Él y menos de nosotros. A veces el hombre no quiere ser igual a Dios. A veces el hombre no quiere ser ni siquiera parecido a Dios.
quiere dejarse llevar por pasiones, por deseos, por gustos, por anhelos que están fuera del orden de Dios. Y cada vez, y hay gente que conozco yo que ha dejado de leer la Biblia para que Dios no lo exhorte, para que Dios no le llame la atención, para que Dios no le corrija. Dicen, es que cada vez que hablo la Biblia es como si Dios me regañara. Oh, ¿será casualidad? Si tú sientes que Dios te está llamando la atención cada vez que lees la palabra, es porque muy seguramente estás haciendo algo que Dios no quiere que hagas, que no es bueno, que es pecado, que no te trae bendición. Y Él quiere santificar, apartar para Él, hacernos más parecidos a Él. Esa es otra función que cumple la palabra del Señor. Él nos quiere santificar en. Y me llama la atención ese artículo, en. Eso quiere decir que tenemos que meternos en la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Mira atrás un poquito en el libro de Jeremías, en esta pequeña reflexión. Jeremías capítulo 15. Mira lo que dice ahí la palabra del rey. Jeremías 15. En el verso 16. Aquí habla Jeremías y dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué manera tan gráfica como se expresa aquí el profeta Jeremías. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Las comí. ¿Por qué usa esa expresión? Porque es una manera gráfica de mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer con la palabra. Comerla quiere decir hacer que esa palabra entre, hacer que esa palabra se adhiera dentro de nosotros. Cuando usted come algo, lo mastica, lo saborea, lo traga. Eso tenemos que hacer con la palabra. Masticarla, saborearla, pasarla, para que así como la comida física nutre nuestra parte física, la palabra del Señor, que es nuestra comida espiritual, nutra nuestro espíritu y nutra nuestra alma. El alma del hombre, que es el centro de sus emociones, de su voluntad, de sus deseos, de sus pasiones, se alimenta de tantas cosas. Ahorita yo diría que el plato favorito se llaman las redes sociales. De eso se está alimentando el alma y el espíritu de los seres humanos. Pero no así contigo, no así conmigo. Nuestro alimento tiene que ser la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y las comí. ¿Estás comiendo la palabra del Señor? ¿La estás masticando? ¿La estás procesando? ¿La estás saboreando? Aquí al profeta en este momento le produjo la palabra gozo, dice aquí. Y le produjo alegría del corazón. Pero a veces la palabra no produce gozo ni alegría del corazón. A veces produce dolor y tristeza. A veces produce quebrantamiento. A veces produce temor y angustia. A veces produce paz y reposo. Eso va conforme la palabra que Dios te dé y los procesos que Dios esté haciendo contigo. La misma palabra de Dios, a eso se le llama multiforme gracia de la palabra de Dios. Puede producir en una persona una cosa y en otra otra. La misma palabra puede producir en la misma persona en un tiempo una cosa y en otro tiempo otra cosa, según lo que la persona esté viviendo y experimentando. Porque la palabra de Dios, como es viva, como es eficaz, no es siempre igual ni produce el mismo efecto. Por eso es la palabra
de Dios. En este momento para el profeta, las palabras le produjeron gozo y alegría. Tú, hoy, ¿qué leíste de la palabra del Señor? ¿La leíste? ¿Qué te produjo? ¿La masticaste, la digeriste, la saboreaste? Hay porciones que yo tengo que leer una y otra vez. Yo, a ver, Señor, hoy no estoy entendiendo, ayúdame. Necesito de tu espíritu, no estoy comprendiendo qué me quieres hablar a mí. Y entonces tengo que volver a leer y repasar. Y de pronto comenzar a examinar para quién fue escrita, cuándo fue escrita. ¿Qué quería Dios hablar en ese tiempo y qué quiere hablarme hoy a mí? Y a veces Dios da un tema repetitivo y donde tú abras la Biblia, Dios te habla de lo mismo. Es una área en la que Dios quiere trabajar. Permíteselo, permíteselo, permíteselo. Hay alguien que puede leer una porción bíblica y le está hablando Dios algo y usted va y lee esa misma porción bíblica a otra persona y la otra persona Dios le habla otra cosa. Pero es que a mí Dios me dijo, magnífico, eso te lo dijo a ti, pero a la otra persona le está hablando otra cosa. Tenemos que aprender también a respetar lo que la misma palabra le habla al uno o le habla al otro. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando la palabra de Dios hace el efecto, el nombre de Dios se invoca sobre cada uno de los que la leen. Los estudiantes de literatura obligatoriamente tienen que leer la Biblia desde el punto de vista literario, ¿no? Porque como libro es de lo más elevado en la literatura. Pero casi nunca les hace efecto. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no está por ahí. Tú tienes que asegurarte que cuando tú leas la palabra de Dios, el Espíritu esté ahí. El Espíritu Santo esté ahí. Que es el que te la revela, que es el que te la hace entender, que es el que hace que sea viva y eficaz. Vete al libro de los Hechos, capítulo 4. Alabamos tu nombre, Señor. Honramos tu nombre y exaltamos tu nombre. Hechos 4. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. En el verso 29, aquí hablaba el apóstol Pablo, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué tremendo esto. No solo necesitamos leer palabra, estudiar palabra, comer palabra, meditar palabra de Dios, sino necesitamos hablarla. Hablarla. Porque hay mucha gente que no ha leído nunca la Biblia, que no conoce la palabra y que tal vez ni quiera leerla. ¿Y sabe por quién va a oír esas personas la palabra? Por tu boca y por mi boca. Por eso la palabra del Señor no solo tenemos que leerla, estudiarla, escudriñarla, comerla, sino tenemos que memorizarla. La palabra del Señor tiene que estar en los frontales y tiene que estar en el corazón, para que nosotros cuando necesitemos hablar y enseñar palabra de Dios, la podamos hablar con denuedo, con fluidez, con presencia del Espíritu Santo, con poder de Dios, para plantarla en el corazón de todo el que Dios nos permita compartirle. ¿Tú hablas palabra del Señor? Porque a veces le hablamos a otras personas de Cristo, pero no le hablamos con la palabra de Dios, sino le hablamos con nuestras palabras.
y lo queremos convencer no con la palabra de Dios, sino con la palabra nuestra. Tenemos que ser menos nosotros y más la palabra del Señor. Por eso aquí el apóstol decía, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayuda a la iglesia universal. Ayúdanos a nosotros como iglesia local. Ayuda a cada creyente a que esa palabra que ha permitido que le quede grabada en la mente, en el corazón, la hable a otros con todo denuedo, con toda fluidez, con toda gracia, con toda autoridad, con todo poder, para atraer a muchos a Cristo, para atraer a muchos al arrepentimiento, para atraer a muchos a vida mejor. Y entonces cuando esto pasa, mira lo que puede pasar, dice aquí el apóstol, verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando tú y yo conseguimos hablar la palabra de Dios con denuedo, Dios puede extender su mano y en el nombre de Jesucristo hacer señales, prodigios, milagros, liberaciones. Pero para eso necesitamos la palabra grabada en la mente, en el alma, en el corazón. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que es el que da convicción a las personas. Por si quizás el Señor añada más bendición y haya ese milagro, haya esa señal. El domingo escuchábamos testimonios de 2 personas en las cuales Dios les hizo milagros y cosas maravillosas. Así de un instante a otro el Señor se llevó un cáncer de seno, lo barrió, sin siquiera recibir tratamiento, por la mano de Dios. Y en la otra persona, el Señor bendijo su tierra, ¿cierto? Con abundantes y grandes frutos, porque la palabra de Dios corrió sobre esas vidas y esas vidas la recibieron. Cierra por un momento tus ojos. Tú sabes si has recibido la palabra de Dios, si la has escudriñado. Tú sabes cómo has manejado la palabra de Dios. Si tú no has escudriñado, si no has leído, si no has estudiado, si no has creído, si has peleado con la palabra del Señor, si la has leído de cualquier manera, esta es buena noche para decirle: perdóname, Dios. Perdóname porque no he sido cuidadoso con tu palabra. Perdóname porque tal vez no la he leído, no la he escudriñado, me da pereza, sueño, cansancio. Perdóname, Señor, porque tal vez no te he pedido la llenura del Espíritu Santo para que esa palabra traspase mi vida, traspase mi corazón, traspase mi alma y produzca fruto. Perdóname, Señor, si aún conociendo la palabra y habiéndola comido, no permito que tu palabra salga por mi boca, fluya por mi boca con el poder del Espíritu Santo. Perdóname si he desechado tu palabra, si la he tomado en poco, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname si he sido irreverente, irrespetuoso con la palabra del Señor. Perdóname si me has dado mandamientos, órdenes, instrucciones por ella y las he desobedecido, Señor, y he hecho que bien me parece. Dios, ayúdame a amar tu palabra. Dile ahí al Señor: siembra amor dentro de mí por tu palabra. Que yo ame tu palabra, que yo ame leerla, que yo ame escudriñarla, que yo ame cumplirla, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Porque tu palabra es lumbrera a mi camino
Señor, ayúdame, Señor. Vivifícame conforme a tu preciosa palabra. Quiero que ahí te acerques a una persona de las que tienes al lado y le des una palabra, pero una palabra bíblica, algo que tengas grabado en tu mente. No la busques en la Biblia, no la leas allá en la pantalla. Acércate a una persona y dale una palabra de esas que tienes grabadas en la memoria, que debes tener grabada en la memoria y en el corazón, y dale esa palabra, dale esa palabra, dale esa palabra, dale esa palabra de bien, dale esa palabra de bendición, dale esa palabra que traiga vida a esa persona. Hoy lo haces con el que está aquí al lado tuyo, al frente tuyo, al atrás tuyo. Mañana lo harás con otra persona, porque es la palabra la que produce el efecto, es la palabra la que trae vida, es la palabra de Dios la que trae sanidad, es la palabra de Dios la que trae conversiones, la que trae liberaciones. Es la palabra de Dios que tenemos que amarla, valorarla, respetarla, ponerla por obra y ministrarla, transferirla a otros. Colócate en pie, amada iglesia, y dale al Señor gracias en esta noche por la palabra de Él. Dale gracias por la Sagrada Biblia. Dale gracias por las Sagradas Escrituras. Dale gracias por lo que el Señor cada día, cada semana, cada mes, cada instante hace en tu vida con la palabra. Dale gracias y dile: Señor, ayúdame, 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 Señor, a que yo ame cada día más tu palabra y la ponga por obra. Levanta tus manos hacia el Dios que nos da su palabra viva y eficaz, y recibe en esta noche la bendición del Padre y la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual, física, económica y afectiva. Que Dios los bendiga, iglesia, y que amen la palabra de Dios.